Seguimos en punto de partida, nos visita el diputado provincial Leandro Busato para charlar sobre temas de actualidad. Vamos a hablar de un tema trascendente para la República Argentina, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y toda la repercusión popular que tuvo en las plazas de nuestro país, una movilización contundente como hace mucho tiempo no se veía contra la impunidad. Leandro, gracias por estos minutos, por venir nuevamente a punto de partida. Bueno, ¿qué reflexiones podés hacer sobre este tema que es un tema central hoy en la agenda política de Argentina? Sin lugar a duda que es un tema central y saludablemente no instalado desde la política, sino desde la sociedad. Me parece que la reflexión es una sabia lección que la democracia y la sociedad le han dado de vuelta a uno de los poderes del Estado. Creo que es importante destacar la importancia que tiene que una política pública como los derechos humanos o la lucha por la memoria, la verdad y la justicia haya calado tan hondo después de un tiempo en la sociedad. Y es importante haber visto una foto pluripartidaria, con mucha composición de distintos lugares y de distintos actores, que fueron a la plaza a repudiar lo mismo, fueron a la plaza a decirle no a la impunidad, sí a la política de memoria, de verdad y justicia. Te diría, Leandro, no quiero contradecirte, pero digo, no solo pluripartidaria, sino también muchísimas expresiones, por lo menos lo que se vio aquí en Santa Fe, expresiones de vecinos, expresiones individuales, familias, organizaciones sindicales, organizaciones de todo tipo. Sí, sin lugar a dudas. Muy heterogéneo. Muy heterogéneo, pero la verdad que sabiamente afianzado en los valores democráticos. Yo creo que es una gran lección de la sociedad y de la democracia para un poder que sigue teniendo gestos de ajusticiar y no de impartir justicia. Y me parece que en este caso nos queda el sabor amargo de tener una Corte Suprema que ha tomado una decisión que desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político nosotros entendemos no reviste el menor análisis. Desde el punto de vista político me parece que está claro que este es un fallo construido sobre la base de la impunidad, de la negación de la política de memoria, de verdad y justicia, en un contexto político que también lo permite porque es el reflejo institucional de lo que políticamente creo se está tratando de volver a generar, que es un proceso de olvido. Y jurídicamente yo creo que es reprochable desde el punto de vista del desconocimiento de los tratados internacionales y del ordenamiento jurídico argentino y fundamentalmente también del desconocimiento de la naturaleza de lo que son los delitos de lesa humanidad. Me parece que aquí se está trabajando sobre la base del juzgamiento de delitos de lesa humanidad como si fueran prácticamente delitos comunes. Así que en ese sentido, bueno, mi valoración es sumamente positiva respecto a la actuación de la sociedad y a la reacción popular, sumamente negativa respecto a la decisión que ha tomado uno de los poderes del Estado, que además yo creo que replantea claramente un necesario debate sobre la apertura y la transparencia del Poder Judicial en la democracia. Argentina tiene más de 30 años de recuperada la democracia y todavía no tiene un debate profundo respecto a cómo el Poder Judicial acciona y cómo la sociedad controla claramente sus decisiones a partir de los mecanismos que la Constitución debería establecer y a partir del control ciudadano, ¿no? Recién hablabas de uno de los objetivos, la impunidad. Digo, más allá del contexto de la existencia de un gobierno que tiene determinadas posturas, determinadas declaraciones sobre el tema de derechos humanos, el fallo de la Corte también permite una lectura que trasciende lo meramente institucional, digo, el gobierno, me refiero a los poderes constituidos, el poder económico. ¿Hay un vínculo? ¿Ahí ves un vínculo? Sí, sin lugar a duda. Mirá, el episodio del esclarecimiento de la memoria, la verdad y la justicia conduce inexorablemente un camino, que es el de seguir profundizando las investigaciones para establecer las responsabilidades civiles y económicas del proceso en la Argentina. Y sin lugar a dudas hay premura de algunos actores económicos y de algunos poderes establecidos de dar vuelta a la página para evitar claramente ser parte del juzgamiento y del reproche social. Eso lo logran establecer sobre la base de entender que hay un gobierno que permite hacerlo. Uno no puede atribuirle directamente algunas decisiones al gobierno de Macri, yo creo que sería un error. También hay que decir que la falta de contundencia en las definiciones respecto a la política de derechos humanos del gobierno Macri permite por lo menos este tipo de maniobras oscuras por parte de algunos poderes. Y esos poderes operan
con reflejo institucional en algunos ámbitos. Uno es la Corte Suprema de Justicia, el otro la Conferencia Episcopal Argentina, hay algunos resabios en la política y naturalmente todo eso configura un cuadro en donde si hoy no tuviéramos establecido el valor de los derechos humanos y la vigencia plena en la sociedad, seguramente esto hubiera sido arrasado. Si esto hubiera sido una discusión estrictamente de la política, yo quiero decir que hubiéramos quedado claramente en desventaja. Como esto fue una situación que la política acompañó, pero que se generó básicamente en el seno de la sociedad, me parece que hubo un proceso para revertir la decisión tan equivocada, ¿no? Claro, claro. Y pensando, digamos, este es un fallo que si bien mira hacia atrás, hacia el pasado, hacia lo que sucedió en el pasado en Argentina, y hablando del poder económico, uno también no puede pensar que este marco, no puede dejar de analizar, digo, que este marco de impunidad también condiciona ciertas políticas neoliberales, o por lo menos buscaban condicionar también, pareciera, ¿no? Bueno, me parece que hay un escenario similar al del 76. Desgraciadamente hay un proceso de decisiones económicas que tienden a generar claramente un periodo de concentración de la riqueza, un programa de endeudamiento externo importantísimo. Argentina ha contraído deuda externa en los últimos 15 meses, prácticamente lo mismo que en los procesos históricos, por ejemplo, la propia dictadura militar. Y me parece que además también hay un fenómeno de desarme industrial y de cierre de la industria nacional por un proceso sustitutivo que habilita las importaciones, que es similar al de aquella época. Entonces, con medidas económicas parecidas o iguales, con actores económicos que no han desaparecido y con un poder político que de alguna manera mira para tomar sus decisiones hacia ese lugar, me parece que en ese contexto está claro que las políticas neoliberales o políticas de ajuste son posibles porque hay un gobierno que está también dispuesto a hacerlas. Te vuelvo a repetir, yo creo que sería una imprudencia de parte de cualquiera de nosotros decir que la culpa del 2x1 la tiene Macri. También sería una imprudencia desconocer el contexto del país en el que estamos viviendo, que favorece claramente ese tipo de aventuras político-jurídicas, ¿no? Siendo un tema que tiene que ver con la política local, Leandro, es un tema también central para los santafesinos, en este caso el tema Sancor, ¿no? ¿Cuál es la lectura de lo que está aconteciendo en la provincia de Santa Fe con este tema y, bueno, las idas y vueltas del gobierno nacional respecto a, bueno, al financiamiento de esta crisis y, bueno, ¿qué lectura haces al respecto? Bueno, nosotros tenemos un diagnóstico que es parecido al diagnóstico del gobernador. Yo en eso me permite una coincidencia con el Ejecutivo de la provincia, que afirma que Sancor es propiedad de los santafesinos, que no tiene precio y que hay que trabajar claramente en un marco de acuerdos para lograr poner de pie la empresa y a los trabajadores. Disiento en la forma de proceder. La provincia ha esperado pasivamente, desde mi punto de vista, una intervención de la Nación que no va a llegar y en el caso de que llega con las condiciones y términos que imponen los planes de ajuste nacionales. Reducción del salario, acortamiento de los convenios colectivos de trabajo, falta de aporte a los sindicatos, no solamente aplicado al caso Sancor, sino también a toda la industria láctea. Y eso es lo que de alguna manera nosotros reclamamos de la provincia, un rol protagónico, más activo. ¿Qué tipo de medidas? Nosotros estamos pensando que la provincia debería implementar un plan de salvataje económico y una declaración de emergencia. La declaración de emergencia, sobre todo en la industria láctea, porque no es Sancor la única empresa comprometida. Obviamente es un problema estructural. Y después un plan de salvataje que compromete el 0,5% del presupuesto santafesino, que son unos 550 millones de pesos, destinado al sostenimiento de la fuente de empleo, para no llegar al caso de Córdoba, que hoy está otorgando subsidios en carácter de mínimo vital y móvil, pero a gente que ya ha sido despedida, y un salvataje o el resto, el 50% de esos 550 millones de pesos, destinado al otorgamiento de créditos blandos. Yo creo que hay medidas concretas que la provincia puede tomar. Creo que, vuelvo a repetir, esperar una solución por parte de la Nación es entregarse a la boca del lobo. Y creo que hay que trabajar también, obviamente, en la reestructuración de la empresa sobre la base de fortalecer el cooperativismo, pero darle también al cooperativismo herramientas de responsabilidad mucho más importantes que las que han tenido hasta acá en la administración de la empresa, ¿no? ¿Pensás que hay algún tipo de vínculo, digamos, de parte de algunos funcionarios del gobierno nacional interesados quizás en meter? Sí, pero no es, yo creo que no es el motivo más, a ver, hay un funcionario que es Lopetegui vinculado directamente a Pampa Chis, que es una empresa pequeña. Yo creo que no es la empresa que está detrás de la quiebra de Sancor. Detrás de la quiebra de Sancor y de la desaparición de Sancor está la Serenísima, para mí, que es
el otro gran actor del mercado argentino, que ha sido adquirida por el grupo Pagani, que es Arcor, y que es uno de los grandes jugadores en términos económicos en la Argentina. Si Sancor desaparece... Y políticos, te diría, porque Arcor es naturalmente político, ¿no? Digamos, es uno de los... Sí, padrino de la Fundación Mediterránea. Y uno de los impulsores del cabalismo en términos económicos. De caballos particularmente, sí, ¿no? Y me parece que en eso, si Sancor se va del mercado, está claro que va a pasar claramente una situación oligopólica, cuasi monopólica, condicionando a Ilolai, a Milcau, a Tregar y a la propia Pampachí. Yo creo que no es un problema de Lopetegui. Me parece que lo que se busca es darle más juego todavía a la Serenísima, que es el otro gran actor del mercado lácteo argentino, ¿no? Además, recién hablábamos del problema estructural, ¿no?, del sector lácteo, digamos, el proceso de concentración que continúa, ¿no? Parece que faltan, más allá del tema Sancor, que también merece un análisis introspectivo, qué es lo que sucedió allí adentro, si realmente está funcionando como una cooperativa, digamos, son temas tabú para digamos, históricamente, digamos, en los últimos años no se ha hablado de esto, ¿no? Bueno, me parece que hay que hablar de ese tema. Creo que también hay una situación de crisis en la industria láctea en general, como vos decís, también hay que decir las cosas como son. Nuestra política en materia lechera no fue una política efectiva. Nosotros no pudimos resolver el problema de la concentración de los tambos, que es el primer eslabón de la cadena. Ahora hay crisis en el segundo eslabón, que es la industrialización de la leche. Ahí también ha jugado un papel preponderante el tema de las lluvias y la crisis hídrica en la provincia de Santa Fe y de Córdoba. Y me parece que además también hay una caída del consumo del mercado interno que está generando un problema de arrastre muy importante. Argentina ha retrocedido a niveles de consumo similares a lo de la crisis del 2001-2002. Y eso se debe a que falta plata en el bolsillo, se debe a que han abierto las importaciones y se debe claramente a la caída del poder adquisitivo de los salarios. Esto es un cóctel explosivo que deriva, bueno, en crisis como la de Sancor y la industria láctea en general, que me parece que va a tener que generar un proceso de pensamiento y de trabajo de estrategias de fondo, porque en la coyuntura no solo podemos resolver el problema. Ahora, ¿qué pasa el día de mañana? Se vuelve a caer la industria, se vuelve a caer la situación y nosotros volvemos otra vez a remar desde atrás, ¿no? Hablamos de Sancor, pero también hay un universo de pymes que están sufriendo muchísimo la actual situación. Me imagino que el análisis que están haciendo de legislatura es similar, ¿no? Según APYME, en el día de hoy tuvimos una reunión con ellos, hay unas 8.000 pymes que han cerrado desde que el gobierno Macri asumió. 8.000 pymes en todo el país es un número más que importante y me parece que amerita pensar en la magnitud de la crisis que la estamos viviendo en la Argentina en términos económicos. Yo creo particularmente que va a haber que trabajar siguiendo problemas que antes no estaban en la agenda pública en la Argentina. El empleo durante nuestro gobierno no fue un problema que estuviera estando en la agenda pública argentina, pues se fue resolviendo. Hoy vuelve a ser un miedo, un temor y un problema por el cual la política debe ocuparse. Yo creo que además hay que aprovechar el contexto de estar viviendo en una provincia como Santa Fe, que es una provincia que tiene herramientas suficientes para hacerse cargo, no digo de resolver todos los problemas, pero sí de acompañar a aquellas crisis que en el mediano término puedan, con un pequeño respaldo del Estado, volver a emerger sobre la base de algunas decisiones de la empresa y del Estado. Lo que también está claro, Luis, es que si la política económica en la Argentina se profundiza después de octubre en las elecciones, por más que uno le ponga el hombro, no vamos a tener manera de hacernos frente a esta situación, porque si el rumbo económico es el de aumentar las importaciones, naturalmente nuestra industria va a terminar colapsando con la realidad, ¿no? Bueno, algo de eso hay, porque ya los propios las propias empresas de comunicación más ligadas al gobierno Macri han estado advirtiendo que luego de las elecciones podría venirse un ajuste muy fuerte de las cuentas fiscales. Bueno, yo creo que ese es el leitmotiv por el cual debe trabajar la oposición argentina. Buscar consensos, buscar programas y generar, bueno, una serie de propuestas políticas que le digan a los argentinos, por lo menos, que vamos a frenar algunas de estas decisiones económicas que son, vuelvo a repetir, nefastas, no por el sesgo ideológico únicamente, nefastas porque repercuten directamente en el bolsillo. En la práctica, en la vida de la gente. Claro. Sí, Acaba de subir el GNC, no va a haber una ley que beneficie a los electrodependientes como se sancionó en el Congreso porque el Ministerio de Energía tomó la decisión de seguir aumentando la tarifa, no tenemos la posibilidad de generar un proceso de empleo pleno, bueno, hay caída del consumo. Yo creo que hay que trabajar en un programa que permita discutir ideas, independientemente de los nombres propios, y que permita frenar esta situación, porque si no,
creo que la situación del país va camino realmente a colapsar. ¿Pensás que los egos podrán quedar de lado, digo, a la hora de tomar definiciones de unidad, ¿no? De acción? Bueno, ojalá. Este tiempo histórico de la Argentina requiere generosidad. Muchas veces la generosidad no es fácil de conseguir porque todos tienen legítimas aspiraciones. Ojalá que tengamos en la Argentina una dirigencia política acorde a la altura de las circunstancias. La gente no está pidiendo que compitamos entre nosotros, sino más bien que generemos herramientas alternativas para volver a encauzar algunas situaciones que están salidas de lugar. Bueno, ojalá que te lo podamos hacer. Leandro, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Partida.